Hoy quiero compartir un mensaje con ustedes que le he titulado Viviendo por fe, certeza en lo invisible. Certeza en lo invisible es el mensaje el día de hoy. Y quiero leer lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Tal vez algunos de ustedes se lo saben de memoria. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El mensaje se titula Certeza en lo invisible, viviendo por fe. Y quiero comenzar, diciendo que la vida está llena de incertidumbres. No sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Nos encantaría poder saber lo que va a pasar el día de mañana, lo que va a pasar los próximos meses, los próximos días, pero muchas veces estamos en incertidumbre. Por ejemplo, aquel que se prepara para un examen. Ahora los chicos que se están preparando para su examen del Comipems, ellos tienen incertidumbre, saber si van a pasar el examen, si no, si contestarán bien, si se quedarán en la primera opción. Hay incertidumbre. O cuando estás buscando empleo y envías varios currículums, varias solicitudes de trabajo y te hablan a la entrevista, ¿no? Tienes la entrevista, estás bien animado y todo, y al final la entrevistadora, la gente de recursos humanos, ¿qué es lo que normalmente les dice? Déjanos tu currículum y no, ojalá. Déjanos tu currículum y ¿qué? Nosotros te llamamos. Y a esa incertidumbre de que, ay, me van a llamar, no me van a llamar, y si te llamaron, pero tal vez nunca te volvieron a llamar. Y la vida está llena de ese tipo de incertidumbre. Por ejemplo, aquí tenemos dos papitos primerizos. De hecho, estuvimos presentando sus bebés la semana pasada. Y esa incertidumbre que se siente, ¿no? Cuando, porque los dos tuvieron la oportunidad de que sus bebitos nacieran en un hospital particular y poder estar ahí presentes cuando sacan a su bebito. Yo he estado ahí en esa sala cuando te sientas y te dice el doctor, bueno, vamos a operar a tu esposa, la vamos a abrir, y aquí espéranos, y ya cuando sea la hora de que conozcas a tu bebé, te llamamos. Y estás ahí en esa incertidumbre de qué será, qué estará pasando. O no te tocó, también me tocó el otro nacimiento de nuestra hija, que no fue en particular, sino fue en un hospital del IMSS de La Raza. Y una incertidumbre, pero a nosotros nos llevamos una incertidumbre de 3 días de saber si ya lo operaron, si ya nació, si salió bien, si salió mal. Y en fin, la vida está llena de incertidumbres y no sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos si nuestros sueños se van a cumplir, o tal vez si saldremos de la dificultad en la cual nos encontramos en este momento. Hay incertidumbre en eso, pero Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos enseña que la fe, dice después la fe, ¿la qué? Certeza. Diga después de mí, certeza. Más fuerte, certeza. Entonces la fe, la certeza. Pero ¿qué significa certeza? Hay una palabra griega que va a estar en la pantalla, que es una palabra griega, el original de la palabra certeza, que es hipóstasis. Hipóstasis. Es una palabra griega. ¿Y qué significa esa palabra? Ahí está en la pantalla. A ver, diga después de mí, hipóstasis. Esta palabra griega es el original cuando la Biblia dice después la fe, la certeza. ¿Qué significa hipóstasis? Bueno, su significado es fundamento, seguridad o garantía. Es decir, que entonces la fe es la garantía de que algo se va a cumplir. Porque Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza. El original de esa palabra certeza es, ¿cuál? Hipóstasis, que significa garantía. Es como un cheque firmado por Dios. Ya casi no se utilizan los cheques, pero ¿alguna vez usted utilizó un cheque? ¿O le dieron un cheque? ¿O le pagaban con cheque? ¿El cheque realmente era el dinero? ¿Era dinero? ¿Qué es el cheque? Un papel. Tal vez tiene ahí algunas medidas de seguridad,
pero por sí mismo no vale. Pero es una garantía. El cheque es una garantía. El cheque no es el dinero. El cheque solamente es un papel, sí tiene ciertas medidas de seguridad, pero es la garantía. Es decir, si a usted le pagaban con cheque, es del patrón decirte: mira, esta es la garantía de que lo que trabajaste durante 15 días, ahí tienes tu pago. Solamente tienes que hacer un proceso. ¿Cuál es el proceso? Bueno, ir al banco y cambiar ese cheque, ya sea por efectivo o depósito a cuenta. Era la garantía, ¿verdad? La garantía. Habían personas pasadas de listas, por no decir pasadas de lanzas, que daban cheques sin fondos, ¿no? Y entonces se empezó a volver un problema porque ya no era tan seguro, ya no era tan garantía. La fe es la certeza, es la garantía, pero este cheque no está firmado por cualquier persona, está firmado por Dios. Así es la fe. Es como cuando tú vas a rentar una casa y lo primero, cuando pides informes para la renta de una casa, y lo primero que te dicen es el precio de la mensualidad y que tienes que dar ya sea 1 o 2 depósitos. ¿Para qué sirve el depósito? Bueno, es una garantía que tiene la persona que está rentando la casa, que si se rompe algo, que si dejas de pagar, bueno, tiene una garantía de que, bueno, tiene ese mes o ese desperfecto, lo tiene ahí como garantía. Te piden otras cosas en garantía, como un fiadón, con escrituras. Es decir, la persona se tiene que asegurar de que tu palabra la vas a cumplir. A veces te hacen firmar pagarés. Un pagaré también es una garantía que tiene la persona de que vas a cumplir con tu palabra. Bueno, la fe es la certeza. Esa palabra hipóstasis significa fundamento, seguridad o garantía. Es decir, que la fe es la garantía de que lo que Dios dijo se va a cumplir. Tienes una garantía. Ahora también hay otra palabra clave en Hebreos 11:1. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, tienes una garantía de algo que estás esperando, de que lo vas a recibir. Pero también es la convicción de lo que no se ve. Diga después de mí: convicción. Más fuerte: convicción. Ok, ¿cuál es el original griego de esa palabra convicción? Hay una segunda palabra, si me ayudan poniendo en la pantalla. El origen griego de la palabra convicción es la otra es elecchos. A ver, diga elecchos. Ok, hoy ya aprendió 2 palabras griegas: hipóstasis, que significa garantía, y esta palabra elecchos, que es el original cuando la Biblia dice convicción, que significa prueba, evidencia. Prueba o evidencia. Es decir, que es como el viento. El viento no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Podemos sentir el poder del viento. ¿Le ha tocado de esos días donde está un aironazo, donde casi se tiene que agarrar? Porque si no se lo lleva, no lo puede ver. Pero ¿alguno de ustedes ha experimentado el poder de un viento fuerte? Aquí nos pasó recién llegamos a este local. Yo compré 2 carpas, una de 6x3 y otra de 3x3. Dije: ahí para la de los jueguitos, este va a ser el comedor. Las pusimos aquí. Pasaron unas cuantas semanas de que llegamos a este lugar, y hubo una tarde que no estábamos presentes, y vino un viento de esos fuertísimos que mis carpas todas chafearon. Ahí le decía a Cris: ayúdame aquí a reparar, y chafearon. No podemos ver el viento, pero sí lo podemos sentir. Incluso a veces podemos sentir el poder de un viento fuerte. Bueno, así es la fe. Es la convicción, es decir, es la prueba o la evidencia de que se va a cumplir, aunque no estás viendo en este momento. Entonces la fe, y hoy quiero hablar de la fe, un tema básico, un tema fundamental, pero un tema que muchas veces cojeamos o resbalamos. La fe. La Biblia dice que la fe es la certeza, es decir, es la garantía de que lo que esperas vas a recibir. ¿Quién te dio esa garantía? Dios. Pero también es la convicción, es decir, hay una prueba de algo que no estás viendo, pero que se va a cumplir. El mundo te dice ver para creer.
Tú mismo muchas veces dices ver para creer, ¿no? Hasta no ver, no creo. De hecho, así pensaba Tomás. ¿Alguien se acuerda de Tomás? ¿Sí? Tomás, qué feo estás. Y cantaba Cepillín, ¿no? Tomás, qué feo. Bueno, no ese Tomás, el de los evangelios. Tomás pensó lo mismo, ver para creer. No creía que el que estaba viendo era Jesús. Entonces le dijo, yo tengo que poner mi mano en el costado y sentir. Yo vi cuando te clavaron, cuando a Jesús le clavaron una lanza en su costado. Hasta no ver, no creo que eres tú, Jesús. Y el Señor le dijo, bueno, ven aquí, Tomasito. Y le llevó la mano, poner en su costado, y sintió ahí el agujero que le habían hecho al atravesarle su costado. Y normalmente decimos hasta no creo hasta que no vea. Pero la fe es lo contrario, es creer para ver. A ver, diga después de mí, la fe es creer para ver. El problema es que muchas veces lo queremos al revés. Lo quiero ver y entonces lo creo. Pero así no es la fe. Les pasé también la escena de una película. Quiero que la vean y me digan si alguien ha visto esa película. ¿La ha visto? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Está bonita? ¿Está fea? ¿Quién se acuerda cómo se llama esa película? ¿En busca de qué? De la felicidad. Ahora me ha dado por mostrar películas, ¿verdad? Es que me estoy dando cuenta que es una forma donde me pueden cachar mejor las ideas. ¿Sí la han visto? En busca de la felicidad. Bueno, en esa película, En busca de la felicidad, es la historia real de un hombre que se llama Chris Gardner, que de hecho vive actualmente. Es su historia, es la biografía de ese hombre. Chris Gardner es un hombre que enfrenta una pobreza extrema y tiene unos desafíos increíbles. Si tú estás viendo y estás ahí sufriendo, ¿no? Lloras con el hombre. Sin embargo, él tiene un propósito y mantiene la fe. Ahora, no era una fe que tenía puesta en Dios. Él tenía una fe puesta en una empresa, en un negocio. Pero vale la pena tomar ese ejemplo aplicándolo nosotros a las cosas del Señor. Pero él tenía una fe que su vida iba a cambiar. Y aunque en el momento parecía imposible, tenía esa fe. Ahora era una fe no puesta en Dios. Pero vemos en la película que él persevera. Él tenía un sueño que quería alcanzar. Y así nosotros debemos de perseverar en la fe. En la fe, no este hombre tenía la fe puesta en unas personas y en una empresa o en un lugar en Estados Unidos. Nosotros no tenemos la fe en una empresa, en un gobierno, en un partido político, en un gobernante. Nuestra fe debe estar puesta en Dios, en el Señor. Y hoy quiero que veamos 3 aspectos fundamentales de la fe. El primero es, la fe ve lo que otros no ven. La fe ve lo que otros no ven. A ver, repítalo conmigo. La fe ve lo que otros no ven. Una vez más, la fe ve lo que otros no ven. Entonces, mire, la fe nos permite ver lo que Dios nos ha prometido, aunque no lo tengamos en nuestras manos. Porque Dios nos ha dado promesas y están en las Escrituras. Él da promesas de provisión, promesas de sanidad, promesas de restauración y la garantía. Así como cuando una persona que va a rentar su casa te pide unas escrituras en garantía, te pide un depósito en garantía, te pide que le firme los próximos 12 meses con pagarés en garantía. Nosotros tenemos la garantía que es la palabra de Dios. La Biblia dice que si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él prometió, Él lo va a cumplir. Y la fe ve lo que otros no ven. Y recuerdo, por ejemplo, Eliseo, hay un momento donde van por él, lo quieren callar, le quieren callar la boca, incluso van por él para matarlo. Y hay un momento donde está rodeado por un ejército. Su siervo, discípulo Giesi, se despierta todo asustado y le dice: hey, Eliseo, nos están rodeando, nos están persiguiendo. Eliseo
tenía su fe puesta en Dios, y la fe había hecho en su vida que él viera lo que otros no ven. ¿Qué era lo que estaba viendo Giesi? Veía gente con carros a caballo, pero Eliseo veía lo que otros no veían. Eliseo vio un gran ejército cuando había peligro, pero no era el ejército enviado por sus enemigos. Él veía, él oró y dijo: Señor, te pido que abra los ojos de Giesi. Estoy parafraseando, pero en su oración dice: para que él pueda ver lo que yo estoy viendo, él pueda ver lo que otros no ven, que él pueda ver que mayores son los que están en nosotros que esta gente de a caballo que enviaron en contra de nosotros, porque la fe ve lo que otros no ven. Por eso yo siempre te voy a animar a que tengas fe y puedas ver lo que otros no ven. Muchas veces lo único que vemos es soledad, es tristeza, es enfermedad, es conflicto. Y estás viendo eso y estás enfocándote en eso. Pero aquel que tiene fe ve lo que otros no ven. Como Eliseo, donde Giesi veía derrota, veía muerte, Eliseo vio un gran ejército. Noé, cuando todos estaban viviendo en corrupción, en inmoralidad sexual, Noé por la fe, y todo lo dice Hebreos, el capítulo 11 empieza a mencionar a todos estos hombres. La Biblia dice, por ejemplo, de Noé: por la fe Noé vio juicio y salvación, cuando otros solamente veían, estaban algunos papando moscas, otros pasan ahí que su vida pasara, otros viviendo en inmoralidad. Abraham vio lo que otros no podían ver. ¿Qué veía Abraham? Una gran nación cuando no existía. El padre de la fe. ¿Qué otros personajes? Moisés, aún todos viendo solamente esclavitud, Moisés por la fe pudo ver libertad cuando todos los demás veían esclavitud. Josué y Caleb, esos dos hombres que eran parte de los 12 espías que había enviado Moisés a reconocer la tierra prometida, los 12 vieron que era difícil, vieron que iban a tener derrota, pero Josué y Caleb por la fe pudieron ver victoria cuando otros veían derrota. Entonces la fe ve lo que otros no ven. La fe ve lo que otros no ven. Hebreos 11:7 dice que Noé construyó el arca aún antes de que la lluvia existiera. O sea, cuando Noé comienza a construir el arca, y eso nos lo dice en Hebreos 11:7, ni siquiera existía la lluvia. Lo único que había era un rocío que salía por las mañanas, que regaba la naturaleza, la vegetación. No existía una lluvia como ahora la conocemos. Pero Dios viene y le habla y le dice que va a llover. Él nunca había visto una lluvia, no sabía qué significaba o cómo se veía una lluvia, pero por la fe Noé creyó y vio que venía juicio, pero que también venía salvación. Segunda de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Es creer para poder ver. Nosotros no caminamos por vista, por lo que podemos ver. Caminamos ¿por qué? A ver, repite después de mí: yo camino por fe y no por vista. A ver, una vez más, pero ahora dígalo creyéndolo: yo camino por fe y no por vista. Eso es la fe. Es decir, la fe nos hace ver con los ojos espirituales. Hay un canto que cantamos que habla de esto y dice: abre mis ojos, oh Cristo. Y no es una canción para que canten los asiáticos, ¿verdad? Que sus ojos se abran porque casi no ven. No se trata de los ojos naturales, de los ojos espirituales, los ojos del corazón. La fe hace ver con los ojos espirituales lo que otros no pueden ver y que otros no pueden entender, y que a veces te pueden decir. No es negar la realidad, es creer que tenemos un Padre que si Él lo dijo, Él lo va a hacer, que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Prometió, lo hará. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Entonces la fe ve lo que otros no ven. Recordando el ejemplo nuevamente de esta película, En busca de la felicidad, este hombre, Chris Gardner, él tiene un sueño. El sueño era darle una vida mejor a su hijo. Y hay un momento donde se queda sin casa
y se duerme en la estación del metro. ¿Ha visto esa escena? De hecho, creo que la imagen es parte de esa escena. Pero él estaba viendo un futuro diferente para él y para su hijo, aunque su realidad era estaba sin casa y estaba durmiendo ahí en una estación del metro. Ahora repito, no era una fe puesta en Dios, nosotros tenemos la fe puesta en el Señor, pero él pudo imaginar un futuro diferente y nos da el ejemplo de que cómo luchó, aunque otros no creyeron en él, él seguía adelante. Ahora, así como este hombre no dejó que las circunstancias definieran su destino, nosotros no debemos dejar que nuestras dificultades apaguen nuestra fe en Dios. Lo voy a volver a decir. Nosotros no debemos dejar que nuestras dificultades apaguen nuestra fe en Dios. Que las circunstancias que estás atravesando no definan tu destino. Tu destino lo define Dios. Y Él ya habló, ya dio una promesa. Entonces, número 1, la fe, dígalo conmigo, la fe ve lo que otros no ven. La fe no es ignorar la realidad. La fe es confiar en que Dios tiene la última palabra. Una vez más, la fe no es ignorar la realidad. La fe es confiar en que Dios tiene ¿qué? La última palabra. No es que ignores la realidad, no es que hagas como que nada está pasando. Entiende la realidad, entiende lo que está pasando, no la ignoras, pero sí confías en que Dios tiene la última palabra. La última palabra no lo tienen los abogados, no la tienen los médicos, no la tiene un jefe, no la tiene un gobernante. La última palabra la tiene Dios, y si Él lo dijo, lo prometió, Él lo va a hacer. No es ignorar la realidad, es saber que Dios tiene la última palabra. ¿Cuántos lo creen? Número 2, la fe persevera aún en la prueba. Y aquí es donde se pone interesante el asunto, porque la fe persevera aún en la prueba. La fe verdadera no se rinde, sino que la fe verdadera resiste y sigue adelante. No se cansa, no se detiene, no se frena, aún ante las dificultades, ante la oposición o las adversidades. La fe verdadera no se rinde, no se cansa, resiste y sigue adelante. Por eso la fe persevera aún en la prueba. Puedo recordar la historia de David. David no se dobló ante el gigante. Daniel no se rindió, no se quebró ante la presión de todo un sistema, de todo un imperio que era el imperio de Babilonia, empujado por el rey Nabucodonosor. No se dobló ante ese sistema. Él tenía una fe, tenía una promesa al Señor, y él resistió y no se dobló ante la presión. Moisés soportó la oposición. Cuando leemos la historia de Moisés, él tenía la fe tenía la fe de que Dios lo había llamado para liberar a la nación de Israel, para liberar al pueblo. Y aunque hubo mucha oposición, recordamos, 10 veces se tiene que presentar delante del faraón. Y cada vez parecía que había más oposición. De repente parecía como que aflojaba un poquito el faraón, y parecía ser que ya ahora sí van a salir bien las cosas. Ya le bajó a 2 rayitas el faraón, ya nos va a dejar ir. Y de repente pum, más oposición y más oposición. Y la fe persevera aún en la prueba, que es el punto 2. La fe persevera aún en la prueba. Otro ejemplo que se me viene a la mente es Ana. Ella perseveró en la oración, y a pesar de que Penina, su enemiga, que se burlaba de ella, le hacía bullying, Ana perseveró en la oración, aunque tenía muchas cosas en su contra. Ana perseveró hasta ver la respuesta. Otro ejemplo de que la fe persevera aún en la prueba es Job. Job perseveró a pesar del sufrimiento. De muchas formas sufrió Job. Dice las escrituras que era un hombre rico, un hombre próspero, que tenía unos hermosos hijos, tenía empleados y un montón de buenas cosas que Dios le había dado.
Pero de repente hubo un momento de prueba. Vino el día malo, vino el día del sufrimiento. Pero Job perseveró a pesar del sufrimiento, porque la fe verdadera persevera aún en la prueba. Abraham esperó la promesa de Dios. Pasaron más de casi 25 años desde que Dios le dio la promesa hasta que se cumpliera. Y hay momentos donde se pone la cosa difícil, y Abraham quiso ayudarle a Dios. Dijo: esto está muy complicado. No, dejó de ver con los ojos espirituales, que es el punto 1. Dejó de ver lo que otros no veían y empezó a ver como todos veían. Dijo: bueno, pues mi esposa es estéril, yo soy ya un viejo, entonces pues vamos a ayudarle al Señor. Y cuando intentamos meter las manos en las cosas que Dios está haciendo, ayudarle al Señor, lo único que vamos a provocar muchas veces es un desastre, es un caos. Y Abraham tuvo que aprender eso, y pasaron casi 25 años donde Abraham esperó la promesa. Porque siempre, pensemos en la historia de Moisés, Dios le da la palabra, Dios le da la promesa, Dios le firma ese cheque, estando en el desierto, cuando se le aparece a través de la zarza ardiente. ¿Recuerdas ese momento? Es el momento donde a Abraham se le activa la fe. Dios le da una promesa, le dice, se le presenta a él, le dice que va a llevar a liberar al pueblo de Israel, y en ese momento le da la promesa que los iba a llevar hacia una tierra prometida. Pero entre la zarza y la tierra prometida había un tiempo de sufrimiento, un tiempo de prueba, que era para ellos, representó 40 años en el desierto. Entre la zarza ardiente y la tierra prometida hay un desierto, hay prueba, hay sufrimiento, y es donde muchas veces nos doblamos. Pero Daniel no se dobló ante la presión. No te dobles ante la presión. Moisés soportó la oposición. Tal vez hay oposición en tu vida. No te rindas ante la oposición. Ana esperó hasta ver la respuesta. Job perseveró a pesar de la enfermedad y del sufrimiento. Abraham esperó la promesa. José, el soñador, soportó varias injusticias, porque la fe persevera aún en la prueba. Dios te llama a no rendirte, mi querido hermano, mi querida hermana. Dios te llama a no rendirnos, porque la fe persevera aún en la prueba. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10 nos habla que Abraham salió de la tierra sin saber a dónde iba, pero siguió adelante. Cuando leemos Hebreos, especialmente el capítulo 11 del 8 al 10, Abraham salió, tenía una promesa de Dios, tenía un cheque que el Señor le había firmado, pero ni siquiera le había dicho a dónde se iba a ir y qué iba a acontecer. Es como que le dijo: mira, Dios, Abraham, voy a hacer de ti una gran nación, voy a hacer tu nombre grande, les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Así que sal de tu tierra, sal de tu parentela, toma tus cosas y vámonos. Ok, está muy bien, claro, Señor, si tú lo estás diciendo. ¿Y a dónde vamos? Y ahí se colgó la llamada ahí, ¿no? Y ahora no sabía. Solamente le dijo: tú sal, agarra tus cosas, y ahí en el camino nos vamos peinando, ¿no? Y lo dice Hebreos que él salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. Y se le presentaron varios momentos difíciles, pero él siguió adelante. Hay un momento donde empiezan a haber conflictos con su sobrino, y le dice: ok, yo no me voy a detener, nada más tú elige, a ver, si tú te vas de este lado, yo me voy acá, o viceversa, pero yo no me voy a detener. Todavía Dios no me ha dicho específicamente qué lugar nos vamos a ir, pero yo sigo adelante. Y así debemos de ser nosotros. Santiago 1:3 dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, queremos saber si estamos creciendo en la fe, qué tan paciente eres para esperar las promesas de Dios. Tal vez eres aquel hombre que dice: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Pues no. Dice Santiago 1:3: la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Tal vez hace falta paciencia en tu vida. El Señor tiene por ahí varios episodios de prueba, de desierto, para desarrollar la paciencia. Lo hizo con Abraham, lo hizo con José, lo hizo con Job, lo hizo con Moisés y lo está haciendo también contigo. La prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Seamos pacientes. La fe persevera aún en la prueba y Dios nos está llamando a no rendirnos. Recordando nuevamente la película En busca de la felicidad, hay unos episodios que se ven en la película donde lo rechazan, lo desprecian, empieza a atravesar dificultades. Incluso su misma esposa, tenía una esposa como la de Job, ¿verdad? Porque Job perdió todo menos la esposa. El problema es que por eso, chicos, antes de casarse elijan bien, porque Job no tenía una ayuda idónea. ¿Sabe lo que era la esposa de Job? No era ayuda idónea, la esposa era ayuda demonia de Job. Porque le dijo: mira, mejor maldice a tu Dios y muérete. En vez de animarlo, sí, que esa era una ayuda demonia. Así que elijan, chicos y chicas, bien con quién se van a casar. Pero bueno, en esta historia también este hombre, su esposa no le ayudó mucho, lo rechazó, lo despreció. Y hay momentos en tu vida, en mi vida, que parece que todo está perdido. Sigue adelante con esperanza. Aunque esos momentos parece ser que todo se acabó, como dijo aquel salmista: todo se derrumbó en Jericó. ¿Verdad? En Jericó. Aunque parece que las cosas se están derrumbando, sigue adelante. Si Dios te dio una promesa, se va a cumplir. Acuérdate que es creer para ver y no ver para creer. Una de las escenas más impactantes en la película En busca de la felicidad es cuando está ahí sentado llorando en el baño de una estación y abraza a su hijo y están ahí llorando. No entiende lo que está pasando, pero algo que ilustra esta película es que no se rindió ahí tirado, llorando. Abraza a su hijo, se quedan a dormir en el baño de una estación del metro, pero la enseñanza que deja ese episodio es que no se rindió. Y quizás tú hoy estás atravesando una situación difícil, que parece que no hay respuesta, no hay esperanza aparente para ti. Dios está contigo. No te rindas, sigue avanzando, sigue creyendo, sigue teniendo fe aún en medio de la prueba. Mira, la fe no es ausencia de problemas, sino la fe es la fuerza para seguir adelante aún en medio de los problemas. La fe no es la ausencia de problemas. ¿Han visto esos videos, esos reels que sacan donde está un esposo? Yo lo vi con un pastor, donde está el pastor orando y dice: Señor, por favor, que todos mis problemas se vayan, y ¡pum!, desaparece toda la iglesia. O está la esposa orando y dice, bueno, cambiémosle, está la esposa orando y está ahí: Señor, por favor, que todos mis problemas se vayan, desaparecen, y desaparecen los hijos y el esposo. Y pasó. Ahorita oramos por liberación. La fe no es ausencia de problemas. La fe no es la ausencia de problemas. La fe no es la ausencia de problemas, sino es la fuerza para seguir adelante aún en medio de ellos. Escucha bien, la fe no es la ausencia de problemas, porque problemas siempre van a haber, dificultades van a haber, desiertos van a haber. La fe no es la ausencia de problemas, sino la fuerza para seguir adelante aún en medio de los desiertos, aún en medio de las pruebas, aún en medio de cada problema que tú tengas. Es esa fuerza para seguir adelante. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, no te detengas. Si Dios lo dijo, lo prometió, persevera aún en la prueba, aún en la enfermedad, aún en la escasez. El apóstol Pablo dijo: yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Hay un momento donde sabe que pronto va a morir el apóstol Pablo y dice: bueno,
para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que lo que venga va a estar bien. Dios me habló, me prometió unas cosas. Lo que venga va a ser conforme a su palabra y no sé cómo va a ocurrir, pero eso va a pasar. José sabía bien claro que desde Abraham Dios había dicho que iba de la nación de Israel que iba a formar, les iba a dar una tierra prometida, pero antes de eso los iba a llevar al desierto, los iba a llevar a Egipto. Y dicho, les da específicamente, van a estar 400 años en esclavitud en Egipto, pero después los voy a sacar. Eso Dios le había dicho a Abraham. Pero después llega ahí José, y él sabe que están en Egipto, la están pasando bien, pero va a llegar un momento donde la van a pasar mal y van a ser 400 años de esclavitud en Egipto. Entonces él sabe que sus ojos naturales no van a ver la tierra prometida, pero que se va a cumplir, y deja una instrucción que se cumple. Si usted lee el libro de Génesis, él deja una instrucción y al final del libro de Génesis vemos que se cumple. La instrucción que deja José es que, bueno, yo me voy a morir, mis ojos no van a ver la tierra prometida, pero sé que eso va a cumplir. Así que cuando eso se va a cumplir, cuando eso ocurra, toman mis huesos y se los llevan, y que mis huesos los pongan en la tierra prometida, porque él sabía que se iba a cumplir, porque la fe persevera aún en la prueba. Y número 3, la fe nos lleva a la victoria. La fe nos lleva a la victoria. La fe en Dios siempre nos lleva a la bendición, aunque el proceso sea difícil. Aunque el proceso sea difícil, la fe nos lleva a la victoria. Mira, Dios recompensa la fe de los que confían en Él. Él siempre recompensa a aquellos que pusieron toda su esperanza, toda su confianza en Dios. Él recompensa y te lleva a la victoria. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Dios recompensa la fe de los que confían en Él. La fe siempre nos lleva a bendición, aunque el proceso sea difícil. David tenía una fe, y su fe lo llevó a tener la victoria sobre Goliat, porque la fe nos lleva a la victoria. Josué, por la fe que él tenía, derribaron los muros. Les dio la victoria. La fe de Josué los llevó a la victoria. Y esa fe en Josué se despertó desde el momento que Moisés le da la instrucción y les dicen: van a ir y van a investigar cómo está la tierra que Dios nos ha prometido. Desde ese momento se despertó la fe, y van los 10 espías, y todos dijeron: no, aquí hay derrota, aquí no se puede, aquí está bien difícil, Dios no nos va a ayudar. Pero Josué y Caleb se despertó en ellos la fe. Específicamente en Josué se despertó la fe y dijo: sí se puede, si Dios está con nosotros, vamos a conquistar ahí. Y más adelante, él ya estando al mando, la fe que se había despertado y la promesa que Dios les había dado, ahora es el turno de Josué estar al frente. Y se encuentran con unos muros, la muralla de Jericó, y donde muchos tal vez veían: no se puede, esto está bien difícil, nadie puede pasar por ahí. Él vio victoria donde otros veían derrota. Él perseveró la prueba cuando fue espía, y la fe los llevó a la victoria. La fe en el Señor y hicieron una jornada de varios días, darle vueltas a la muralla, y al final sueltan el grito tremendo, y la fe de Josué derribó los muros. Gedeón, Dios, uno de los jueces en la historia de Israel, tenía muy pocos recursos, y Dios utilizó esos pocos recursos y la fe de Gedeón para darles la victoria, aún teniendo muy pocos recursos. La fe de Pedro lo llevó a caminar sobre lo imposible. Los amigos del paralítico, narrada en los evangelios, ellos tenían fe. 4 amigos, y el 5.º amigo era paralítico, pero sabían que había un hombre que se llamaba Jesús, que sanaba a los enfermos, y que él le prometía sanidad. Y la fe de estos amigos del paralítico abrió caminos, porque cuando llegan al lugar donde podían encontrarse con Jesús, está lleno, no hay por donde asomarse ni ver, y
Ellos dijeron, no, 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 se nos va a abrir un camino. Y la fe hizo que abrían caminos. La fe abre techos. Y llevaron al paralítico hasta Jesús. Y Pablo y Silas, estando encarcelados, golpeados, encadenados, la fe canta antes de la victoria. La fe nos lleva a la victoria. Isaías 40 versículo 31 dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Me ayudas, David, en el piano? Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. La fe te sostiene. La fe te sostiene, sobre todo en los momentos de prueba, en los momentos de desiertos. Es la fe la que te sostiene. Pero la fe no solo te sostiene. La fe no es solamente para hacer pasadero ahí el camino. La fe no solamente te sostiene, sino la fe te lleva a ver las promesas de Dios cumplidas. ¿Me ayudas, Nat? La fe no solo te sostiene, es algo hermoso que hace la fe. Te sostiene en esos momentos de enfermedad. La fe te sostiene en esos momentos de incertidumbre. La fe te sostiene en esa sala de espera. La fe te sostiene cuando hay incertidumbre y no sabes qué va a pasar, cuál va a ser los resultados del nuevo estudio que te hicieron. La fe te sostiene en la prueba, pero no solo te sostiene, la fe te va a llevar a ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Esa sanidad, esa provisión, esa restauración. Recordando este tema de la película En busca de la felicidad, Chris Gardner finalmente consigue el trabajo que cambió su vida. ¿Se acuerdan en ese momento? Recibe esa llamada, recibe el trabajo, y aquí vemos que la perseverancia y la fe que él tenía lo llevaron al éxito. Ahora él tenía su fe puesta en los negocios. Y vemos la película, la emoción en su rostro cuando recibe esa noticia. Es como ese reflejo de la espera valió la pena. Nosotros no estamos poniendo nuestra fe en un negocio, estamos poniendo la fe en el Señor. A veces la respuesta tarda. Escucha bien, a veces la respuesta tarda, pero Dios nunca falla. Si seguimos confiando en Él, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. A veces la respuesta tarda, pero Dios nunca falla. A veces queremos que vengan respuestas inmediatas. La fe no siempre te trae respuestas inmediatas, pero siempre nos lleva al propósito de Dios. Porque tal vez tú estás esperando que Dios responda de cierta forma con tal persona a tal momento, a tal hora. Tal vez no lo va a hacer así. Tal vez no va a dar esa respuesta inmediata. No siempre. Hay veces donde la fe te da respuestas inmediatas. Yo he visto sanidades inmediatas, cambios de vida inmediato, pero no siempre es inmediato. La fe no siempre trae respuestas inmediatas, pero siempre nos va a llevar al propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Hebreos 11:1 nos enseña que la fe es la certeza y la convicción. Recordemos, número 1, la fe ve lo que otros no ven. No permitas que las circunstancias nublen tu visión. Número 2, la fe persevera en la prueba. No te rindas, Dios está contigo, camina, sigue adelante. La fe nos lleva a la victoria. Si confías en Dios, verás su fidelidad. La Biblia dice: no te he dicho que si crees, que si qué, que si qué, verás la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Quizás hoy te sientes como Chris Gardner, ahí sentado con su hijo, abrazándolo en un baño de una estación de metro. Tal vez te sientes como José, metido en la cárcel injustamente. Tal vez hoy te sientes como Moisés, un montón de oposición, y parece que ya vas a avanzar, y oposición y oposición.
Tal vez hoy te sientes como Josué. Ahora sí voy a conquistar la tierra prometida. Hay unos muros, muros que parecen inquebrantables. Dios hoy quiere llenarte de fe y quiere invitarte a dar pasos de fe. Tal vez te sientes como ese hombre, tus peores momentos, sin fuerza ni esperanza. El Señor te dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción